Hola, me llamo Ethan. Tengo 29 años y conduzco de noche para Uber. Hace 3 meses terminé de llevar a una mujer a su casa, casada, mayor, todo lo que debería evitar. Y me dijo, entra, te pago dentro. La forma en que lo dijo, su voz temblaba, y pude oler jazmín en el aire, ver la cámara del videoportero observándonos como un ojo rojo que nunca parpadea. Lo que pensé que era una invitación se convirtió en algo completamente diferente. La luz del porche parpadeó 2 veces a las 2:12 de la madrugada. Una rutina que debería haber destruido nuestras vidas, pero de alguna manera no lo hizo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Conoces el tipo de casas, céspedes impecables, persianas a juego, luces de porche que permanecen encendidas como si esperaran a alguien que nunca vuelve a casa. Llevaba 8 meses trabajando el turno de noche, recogiendo borrachos e insomnes, haciendo viajes al aeropuerto y urgencias a la farmacia. Coche limpio, sonrisa de 5 estrellas, masticando chicle de menta. Así me ganaba la vida, así la conocí. Era un martes de octubre por la noche. La lluvia golpeteaba mi parabrisas como dedos nerviosos. Estaba parado en la entrada del callejón sin salida Whitmore, esperando una solicitud, cuando noté la casa al otro lado del callejón. Un gran chalet señorial, columnas de piedra y una luz de porche que parpadeó 2 veces, luego se quedó fija. Las polillas revoloteaban en su halo. Las observé bailar y me pregunté si alguien dentro también estaría observando. Mi teléfono vibró, recogida en el supermercado de la calle Olmo. Salí del barrio, los limpiaparabrisas susurrando contra el cristal. Ella esperaba bajo el toldo de la tienda cuando llegué. Un pañuelo de seda bien ajustado al cuello, el pelo oscuro recogido. Se movía como alguien que había aprendido a ser cuidadoso con el espacio que ocupaba. ¿Ethan? Preguntó, comprobando mi matrícula con su teléfono. Ese soy yo. Me incliné para desbloquear la puerta del pasajero. ¿Claire? Ella asintió y se deslizó dentro. El coche se llenó del aroma de algo caro. No perfume exactamente, quizás crema de manos o un champú que costaba más que mi factura mensual del móvil. Ajusté mi espejo retrovisor y crucé su mirada por medio segundo. Verdes, cansados de una manera que no tenía nada que ver con la hora. 24 Callejón sin salida Whitmore, dijo, sus dedos ya moviéndose en la pantalla de su teléfono. Reconocí la dirección, la casa con la luz parpadeante. El trayecto duró 6 minutos. No habló, simplemente escribía y borraba mensajes, escribía y borraba de nuevo. Le temblaban ligeramente las manos al sostener el teléfono. Entré en su entrada y puse el coche en punto muerto. A través del parabrisas, pude ver una cámara de videoportero montada junto a su puerta principal, su luz roja guiñando como un ojo que nunca se cerraba. Rebuscó en su bolso. La aplicación carga mi tarjeta automáticamente, ¿verdad? Normalmente sí, pero si quiere pagar en efectivo. Sí, quiero. Levantó la vista de su cartera. De hecho, ¿podría pasar? Le pago dentro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Pasa, te pago dentro. Cada instinto que tenía decía no. Era tarde. Una mujer casada. Una casa enorme en un barrio exclusivo donde la gente se fijaba en quién era de allí y quién no. Pero había algo en su voz. Miedo disfrazado de petición. Y la forma en que miró la cámara. Como si estuviera vigilando precisamente este momento. Apagué el motor. Su puerta principal se abrió antes de que yo llegara al porche. Ella dio un paso atrás para dejarme entrar, pero me detuve en la alfombrilla. 2 pasos adentro, justo después del umbral, pero sin cruzar la junta donde la entrada de piedra se unía a la madera. El recibidor olía a jazmín y a cera para suelos. Todo estaba dispuesto como en una foto de revista. Una consola con un espejo encima, flores frescas en un jarrón de cristal,
un reloj de pie que marcaba los segundos con suficiente volumen. Siento esto, susurró. En realidad, susurró, como si las paredes tuvieran oídos. Mi marido audita todos los extractos de nuestras tarjetas, cada cargo. Si ve viajes de Uber a estas horas, se interrumpió y sacó dinero en efectivo de su bolso, más de lo que debía, pero le di el cambio de mi cartera y lo coloqué con cuidado en la consola. No quería acercarme demasiado. Soy Claire, dijo. Ethan, el reloj de pie, dio las campanadas, las 2:12 de la madrugada. Gracias por comprender, dijo, pero no me miraba a mí. Estaba mirando la luz roja de la cámara del videoportero. Retrocedí hacia la puerta. No hay problema. Que tenga buena noche. Igualmente, 15 minutos después estaba de vuelta en mi piso tipo estudio, de pie junto a la ventana de la cocina con una taza de café soluble. La ventana daba al callejón detrás del callejón sin salida Whitmore. Podía ver los patios traseros, piscinas cubiertas para el invierno, casitas de jardín, y justo enfrente de mí una ventana de cocina donde alguien había dejado la luz encendida. Me llevó un minuto entero darme cuenta de que era la suya. Empecé a aceptar viajes que me mantenían cerca de ese barrio, no de forma obvia, simplemente disponible cuando llegaban solicitudes de ese código postal. El dinero era decente, calles tranquilas, profesionales que daban propina en la aplicación y no intentaban darte la tabarra con sus problemas. Pero en realidad estaba observando patrones. Daniel Whitmore conducía un BMW negro, salía de casa todas las mañanas a las 7:15 y volvía la mayoría de las noches alrededor de las 22:30. A veces más tarde, la luz del porche de Claire parpadeaba una vez a las 22:30, con la regularidad de un reloj, luego 2 veces a las 2:12 de la madrugada. Me decía a mí mismo que era solo insomnio. Quienquiera que programó ese temporizador de luz tenía hábitos extraños, pero a la 1:58 de la madrugada del jueves mi teléfono vibró. Otra solicitud de Claire. Llegué en 3 minutos. Esta vez se deslizó en el asiento trasero, con la capucha de una sudadera azul marino puesta, sin contacto visual en el espejo. La farmacia 24 horas de la calle del mercado, dijo. La farmacia brillaba con una luz blanca fluorescente en la oscuridad. Esperé en el coche mientras ella entraba. La observé a través de los cristales mientras compraba somníferos y té de manzanilla. Pagó en efectivo en la caja de autoservicio. De regreso, finalmente habló. Normalmente no, empezó, luego se detuvo. Esto es solo por esta noche. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Aquí no hay juicios. Cuando llegamos a su casa, aparqué 2 casas más abajo, fuera de la línea de visión directa de la cámara del videoportero. Se sentó en el asiento trasero un momento más de lo necesario. Gracias, dijo de nuevo, y había algo en su voz. Alivio, quizás, o sorpresa de que no hubiera hecho preguntas. Luego se fue, caminando rápidamente por su entrada con la bolsa de la farmacia bien agarrada. 10 minutos después, desde la ventana de mi cocina, vi cómo se apagaba la luz de su cocina. La señora Carmen García vivía en la casa directamente enfrente de la de Claire. 62 años, profesora jubilada y la líder informal de la vigilancia vecinal. Todas las mañanas al amanecer regaba sus geranios y tomaba nota cuidadosa de qué coches habían estado donde durante la noche. Me enteré de esto cuando hice un viaje al aeropuerto a las 6 de la mañana y la vi tomando notas en un pequeño cuaderno de espiral. Mi sedán había pasado por el barrio 2 veces la noche anterior. Ella se había dado cuenta. Esa tarde llamé a mi amigo Marco. Trabajaba en la central de operaciones para 3 empresas de BTC diferentes y conocía todas las políticas. Hipotéticamente, dije, ¿qué pasa si apago el micrófono de mi cámara del salpicadero? Hipotéticamente, no puedes. Las grabaciones de audio se suben automáticamente y están vinculadas al GPS. ¿Por qué? Solo curiosidad. Ethan,
La voz de Marco se puso seria. Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Una queja y estás fuera. Estas empresas no se andan con tonterías con la conducta del conductor. Sabía que tenía razón, pero a las 23:07, la luz del porche de Claire parpadeó una vez y luego otra vez, y 15 minutos después, su solicitud apareció en mi pantalla. Esta vez fue diferente. ¿Puedes esperar?, preguntó cuando entró. Se supone que habrá una tormenta y a veces se va la luz. Debería haber dicho que no. Debería haberle explicado que el tiempo de inactividad no era facturable, que necesitaba seguir moviéndome para alcanzar mis números. En cambio, la seguí de nuevo al recibidor. Las luces se apagaron justo cuando ella cerró la puerta. Oscuridad total. De mi face, esa que te hace olvidar dónde está el arriba. Oh, suspiró ella. Perfecto. La oí moverse. Palpé la pared buscando la linterna de mi teléfono. El resplandor blanco a su lado iluminó su cocina lo suficiente como para orientarse. Estaba sacando cosas de los cajones, pilas, una pequeña radio, velas de emergencia. La compañía eléctrica dice que podría ser una hora, dijo, comprobando su teléfono. ¿Quieres esperar? Sé que se supone que no debes quedarte ahí sentado. Está bien. Puse la linterna de mi teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. Excepción de emergencia. Terminamos sentados en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en los armarios, a aproximadamente 1 metro de distancia. Nuestros teléfonos proporcionaban la única luz, colocados como velas improvisadas entre nosotros. Esta casa es demasiado grande, dijo después de unos minutos de silencio. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 4 años. Daniel la compró antes de que nos casáramos. Dijo que era una inversión. Se llevó las rodillas al pecho. Todo es una inversión para él. El arte, los coches, incluso yo, probablemente. No supe qué decir a eso. Lo siento, dijo. Normalmente no hablo de cosas personales. Está bien. La oscuridad hace que la gente sea honesta. Ella se rió, suave y sorprendida. ¿Es esa tu opinión profesional, conductor? Algo así. Nos sentamos en la cómoda quietud un rato. La lluvia tamborileaba contra las ventanas. Su teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes, pero ella no los revisaba. ¿Puedo contarte algo?, preguntó. Claro. No me sentía tan relajada en meses. La luz volvió 20 minutos después, las luces de la cocina brillando, el frigorífico volviendo a la vida con un zumbido. Ambos parpadeamos ante el brillo repentino. Claire se levantó primero, alisándose la sudadera. Yo me puse de pie más lentamente, consciente de repente de lo cerca que habíamos estado sentados, de cómo el apagón se había sentido como un lapso de tiempo robado del mundo real. Debería hacer que vuelvas a la carretera, dijo, pero no se movió hacia la puerta. En cambio, me miró directamente por primera vez. Realmente miró. Sus ojos eran del verde que se ve en las viejas fotografías del verde de Galicia. Di un paso hacia ella, sin planearlo, simplemente atraído. Ella no retrocedió. Nos quedamos allí durante 10 segundos, quizás 15, lo suficientemente cerca como para ver el pulso en su garganta, lo suficientemente cerca como para que cuando me incliné ligeramente, ofreciendo mi frente, ella apoyara la suya contra la mía. 10 segundos, respirando el mismo aire, 10 segundos de quietud que se sintieron como la conversación más honesta que habíamos tenido. Luego me aparté y caminé hacia mi coche. Me temblaban las manos al poner la llave en el contacto. La tarde siguiente la encontré en la azotea de mi edificio. Territorio neutral, público, pero lo suficientemente privado como para hablar sin que los vecinos miraran. Yo había traído 2 sillas plegables y un termo de café. Ella trajo las reglas. No entrar en casa, dijo, acomodándose en su silla, excepto en emergencias. De acuerdo. Preferiblemente recados diurnos. Nada que parezca romántico. Asentí. No tocar, excepto en emergencias.
Hizo una pausa. Anoche fue una emergencia. ¿Lo fue? Ella me miró. Sí. Nos sentamos allí durante una hora, hablando de cosas seguras, de su hijastra Ava, de mis planes de quizás volver a estudiar. La ciudad se extendía bajo nosotros, lo suficientemente distante como para sentirse separada de nuestros problemas. Antes de irse, sacó un par de auriculares y los dividió entre nosotros, una pieza de piano que no reconocí, pero era hermosa, triste y esperanzadora al mismo tiempo. Cuando terminó la canción, recogió los auriculares y se dirigió a las escaleras. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó. Si quieres. Esa noche, empecé mi turno sintiéndome más tranquilo de lo que había estado en meses. Las reglas eran buenas, los límites eran buenos. Ambos sabíamos dónde estábamos, pero la señora García estaba tomando nota. Me di cuenta de eso cuando Marco me llamó 3 días después. Tus datos en la nube fueron marcados, dijo. Calle Whitmore. Estás mostrando patrones de inactividad recurrentes. Se me cayó el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que el algoritmo cree que estás esperando para tratos de drogas o prostitución. Mezcla tus rutas, tío. Haz viajes en diferentes barrios. Hazlo aleatorio. Pasé la semana siguiente siendo aleatorio. Carreras al aeropuerto. Viajes nocturnos a sitios de comida rápida en los suburbios. Rutas de bares por el centro. Cualquier cosa para romper el patrón. Pero a la 1:59 de la madrugada del jueves siguiente, la solicitud de Claire apareció en mi pantalla. La miré durante 30 segundos, el pulgar sobre rechazar. Luego acepté y conduje hasta su casa. Ella esperaba en la acera cuando llegué. Esta vez no hubo recibidor. Directamente al asiento del pasajero, el cinturón de seguridad haciendo clic ruidosamente en el silencio. Su pañuelo se deslizó de su regazo mientras se abrochaba. Me agaché y lo metí en mi guantera sin pensarlo. Supermercado 24 horas, dijo. Necesito manzanilla y pan. En la tienda, caminamos por los pasillos como extraños. A 1 metro de distancia, ella pagó en efectivo. Yo esperé junto a la puerta, revisando mi teléfono como cualquier otro conductor matando el tiempo. Pero en el coche, de vuelta, ella agarró las asas de la bolsa de la compra tan fuerte que su anillo de boda brilló bajo la luz de la calle. Ese frío peso de oro y diamantes que nos recordaba a ambos lo que estábamos arriesgando. Desde la ventana de mi apartamento, más tarde, la vi cenar tostada sola en la mesa de su cocina. A la tarde siguiente, Ava estaba sentada en la entrada cuando casualmente pasé en otro viaje. Tenía 17 años, la hijastra de Claire del primer matrimonio de Daniel, atándose los cordones, con la mochila a su lado como si acabara de llegar del colegio. Nuestras miradas se encontraron a través de la ventana del pasajero. Ella levantó la mano en un pequeño saludo. No debería haberme detenido, debería haber pasado de largo y fingido no verla. En cambio, me paré. Eres el conductor de la noche, dijo, acercándose a mi ventanilla. No era una pregunta. A veces conduzco, sí. El amable. No supe cómo responder a eso. Claire duerme mejor las noches que la llevas, dijo Ava. Antes de ti, se paseaba por la cocina hasta el amanecer. El BMW de Daniel giró en la calle justo en ese momento. Puse el coche en marcha. Cuídate, Ava. Tú también, dijo ella. Eres el seguro, ¿verdad? Estaba a 3 manzanas de distancia antes de comprender lo que realmente estaba preguntando. 2 noches después, la casa de Claire se veía diferente. Flores perfectamente centradas en la consola. El recibidor impecable como si hubiera sido limpiado profesionalmente. Incluso la iluminación parecía puesta en escena. Claire habló como si estuviera leyendo líneas que alguien más había escrito. Solo la ida a la farmacia esta noche, dijo, sin mirarme a los ojos. Entrar y salir. En el aparcamiento de la farmacia me deslizó un trozo de papel doblado con su pago. No entrar durante 2 semanas, decía. Asentí y la llevé a casa en silencio. La vi caminar por esa entrada perfecta hacia esa puerta perfecta,
moviéndose como una mujer audicionando para su propia vida. Durante 12 noches me mantuve alejado del callejón sin salida a Whitmore, excepto por el tráfico normal. Hice viajes al aeropuerto y compras nocturnas en el supermercado y carreras a salas de urgencias, cualquier cosa para mantener mis estadísticas aleatorias y mi mente ocupada. Pero el panel de marcos seguía mostrando problemas. Patrón de inactividad anómalo, leyó desde su pantalla. Si alguien se queja, congelarán tu cuenta a la espera de una investigación. ¿Qué tipo de queja? Acoso, acecho, conducta inapropiada. Me miró seriamente. Sea lo que sea que estés haciendo, detente. Reinicia tu teléfono, mezcla tus tipos de viaje y por el amor de Dios, evita las horas predecibles. Borré y reinstalé la aplicación esa noche. Empecé a hacer viajes en barrios completamente diferentes. Me dije a mí mismo que era lo mejor. Pero la señora García también se había dado cuenta del patrón. Me enteré de eso cuando la ayudé a subir sustrato para macetas por la entrada la tarde siguiente. Me ofreció té y mencionó de pasada a la esposa nerviosa de enfrente. Hay casas que llevan máscaras, dijo, no con crueldad. Las personas dentro de ellas olvidan cómo son sus verdaderas caras. Mientras me iba, levantó 2 dedos para ahuyentar a un gato de su jardín. El gesto fue ausente, automático, pero se parecía exactamente al código de la luz del porche de Claire. Quizás fue coincidencia. Quizás la señora García sabía más de lo que dejaba ver. De cualquier manera, esa noche aparqué a 4 manzanas de distancia y observé cómo empezaba a llover a las 22:50. Estaba terminando un viaje por el centro cuando la red eléctrica comenzó a fallar. Las farolas parpadeaban y se apagaban en oleadas. Los semáforos muertos. Toda la ciudad se iba a oscuras, barrio por barrio. A la 1:30 de la madrugada, mi teléfono vibró. La solicitud de Claire, pero sin destino listado. Solo sin destino en el campo de la dirección. Conduje hasta el callejón sin salida Whitmore, por calles que parecían una película de apagón. Cuando llegué a su casa, ella estaba de pie bajo el pórtico con la misma sudadera azul marino. Esta vez se subió al asiento del pasajero, cerró la puerta suave y con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie. Conduce, dijo, a cualquier parte. Así que conduje, sin una ruta en mente, simplemente lejos del barrio y hacia las carreteras de la colina que serpenteaban sobre la ciudad. Nos sentamos en mi coche en la oscuridad, con el motor en marcha, la calefacción zumbando, observando los camiones de la compañía eléctrica trabajando en el valle debajo de nosotros. Él cuenta las entradas por la puerta, dijo después de 20 minutos de silencio. ¿Qué? Daniel, la cerradura inteligente registra cada vez que alguien entra o sale, las horas exactas, la duración. Se subió la capucha. Hace 2 semanas, preguntó por una entrada a las 2:12 de la madrugada. Dije que había salido a ver un ruido. ¿Y te creyó? Ordenó cerraduras nuevas, sensores de movimiento, luces que se encienden automáticamente si alguien abre la puerta principal después de las 23:00. Comprendí entonces por qué había estado de pie bajo el pórtico, por qué se había subido a mi coche en lugar de invitarme a pasar. Hablamos de cosas pequeñas después de eso, una taza desportillada que tenía la intención de reemplazar, una bisagra chirriante en la puerta de la despensa, detalles domésticos normales que se sentían extraños y preciosos en la oscuridad. Cuando la luz volvió a encenderse en toda la ciudad, me pidió que la llevara a casa. A las 2:20 de la madrugada, justo cuando me alejaba de su calle, el BMW de Daniel dobló la esquina. Vi sus faros barrer su entrada y supe que habíamos apurado demasiado. A la mañana siguiente, Daniel la confrontó. Me enteré de esto 3 días después cuando Claire finalmente respondió a mi mensaje con un solo punto, solo que habíamos acordado que significaba pausa, detenerse, esperar. Respondí, ok, y pasé el fin de semana haciendo carreras al aeropuerto, pero guardé su pañuelo en mi guantera.
Todavía olía a su champú. 2 días se convirtieron en una semana se convirtió en dos. Mi teléfono permaneció en silencio excepto por las solicitudes normales de viajes de extraños que necesitaban ir del punto A al punto B sin complicaciones. Me dije a mí mismo que esto era mejor, más seguro, la elección inteligente para ambos. Pero la señora García había empezado a saludarme con la mano cuando pasaba por su casa, un gesto pequeño y desconcertado, como si se preguntara a dónde había ido. Y desde la ventana de mi cocina podía ver que la luz de Claire permanecía encendida más tarde de lo habitual, a veces hasta el amanecer. Marco me envió una captura de pantalla de mis estadísticas de conductor. Borrón y cuenta nueva, decía el mensaje. Cualquier reinicio que hicieras funcionó. Sigue siendo aleatorio. Pero a las 2:12 de la madrugada de un miércoles de noviembre, la luz del porche al otro lado del callejón parpadeó 2 veces. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Estás despierto? Miré el mensaje durante un minuto entero antes de escribir sí. Una ubicación llegó 30 segundos después, 2 casas más abajo de la de Claire. No su dirección, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera caminar hasta su coche sin pasar por los sensores de movimiento. La encontré sentada en el asiento del conductor de su propio coche, con la capucha puesta y el motor en marcha. Pedí prestado el teléfono de Ava, dijo cuando subí al lado del pasajero. Daniel vigila el mío. ¿Desde cuándo hace eso? Desde que los registros de la puerta mostraron las 2:12. Puso el coche en marcha atrás. No es violento. Simplemente es exacto. Todo tiene que cuadrarle. Condujimos hasta el mirador sobre la ciudad, el mismo lugar donde habíamos esperado el apagón, pero esta vez en su coche, en lugar del mío. Asientos de cuero que olían a limpieza profesional cara, el salpicadero que brillaba con una tenue luz azul en la oscuridad. No puedo más con esto, dijo, ni con el andar a escondidas, ni con el mentir sobre dónde he estado. Se me encogió el pecho. Entiendo. Pero tampoco puedo volver a cenar sola y fingir que estoy bien con eso. Se giró para mirarme entonces. Realmente miró, como lo había hecho aquella noche en su cocina. Nuevas reglas, dijo. Solo recados diurnos, lugares públicos, cafeterías, centros de jardinería, sitios donde la gente se reúne por motivos normales. No más viajes a las 2 de la madrugada. No más viajes a las 2 de la madrugada, excepto, dudó, excepto emergencias reales, si algo va realmente mal. Asentí. ¿Cómo lo sabré? La luz del porche. 2 destellos significan emergencia. Uno significa que estoy bien. Solo saludo. Acordamos los detalles sentados en su coche mientras la ciudad despertaba bajo nosotros. Idas al centro de jardinería los sábados por la mañana. Reuniones en cafeterías los miércoles. Recados normales que no levantarían sospechas si alguien nos viera. Antes de que volviéramos, ella colocó la palma de su mano sobre la palanca de cambios, flotando, sin llegar a tocarla. Yo imité el gesto, mi mano suspendida 1 centímetro por encima de la suya. Nos quedamos así durante quizás 30 segundos, lo suficientemente cerca como para sentir el calor, lo suficientemente lejos como para mantener el límite. Luego me llevó de vuelta a mi coche y nos separamos antes de que saliera el sol. Nuestra primera reunión pública fue en El Vivero del Sol el sábado por la mañana a las 8:10, lleno de gente, seguro, el tipo de lugar donde una mujer podría encontrarse con su chofer por casualidad y entablar una conversación sobre hierbas aromáticas. Ella se rió cuando le sugerí albahaca para la ventana de su cocina. Se rió de verdad, sorprendida por el sonido que salía de su propia garganta. Compramos plantones y tierra para macetas. Yo cargué las bolsas en su maletero mientras otros clientes deambulaban a nuestro alrededor. Todo normal, todo inocente. Esa tarde hice 3 recogidas en el aeropuerto y no pensé en ella hasta la noche. La rutina funcionó durante 3 semanas. Sábados en el vivero. Miércoles.
café en el local cerca de la universidad, alguna que otra compra de comestibles cuando necesitaba ayuda para llevar cosas pesadas a su coche. Éramos cuidadosos, profesionales, amistosos, pero no íntimos. La señora Patel nos vio en el vivero una vez y sonrió desde el otro lado del aparcamiento. No saludó con la mano, no se acercó, simplemente reconoció que algunas cosas era mejor dejarlas estar. Entonces Daniel anunció un viaje de negocios que se convertiría en una gala benéfica. 3 días en Barcelona. Claire necesitaría poner su mejor cara y hacer el papel de esposa complaciente para sus colegas. No supe de ella durante 5 días. Cuando finalmente me envió un mensaje, una simple solicitud de recogida de comestibles en horas normales, se veía agotada hasta la médula de una forma que el sueño no podía remediar. ¿Qué tal el viaje? Le pregunté, cargando sus bolsas. Educativo, dijo ella. Recordé por qué me casé con él y por qué empecé a dar paseos nocturnos. Por el espejo retrovisor, la observé abrocharse el cinturón de seguridad. El sonido fue más seco de lo habitual, más deliberado. La albahaca se murió mientras estuve fuera, dijo. Podemos comprar más el próximo sábado. Daniel dijo que la cocina recibe demasiada luz de todas formas, malo para el granito. No respondí a eso. No podía confiar en lo que podría salir de mi boca. En su portal, hizo una pausa con la mano en la manilla de la puerta. Gracias, dijo, por los recados normales, por hacer que se sienta... ¿Que se sienta qué? Como si todavía existiera. 3 semanas más de rutina cuidadosa. Sábados en el vivero. Reuniones de café los miércoles. Alguna que otra compra en el supermercado o recogida en la farmacia. Ava empezó a enviar emojis de plantas desde el teléfono de Claire. Pequeños mensajes verdes que aparecían después de nuestras reuniones de café, como si llevara la cuenta de los días buenos de su madrastra. Ella está durmiendo mejor. De nuevo, me dijo Ava una tarde cuando casualmente me la encontré volviendo a casa de la escuela. De lo que sea que hablen ustedes dos, está ayudando. Pero yo podía ver el coste de nuestros cuidadosos límites, la forma en que la mano de Claire se movía hacia la mía sobre la mesa de la cafetería y luego se detenía. Cómo se paraba ligeramente demasiado cerca cuando yo cargaba sus compras, un espacio para respirar que no podíamos cruzar. Un miércoles de diciembre no apareció para el café. Esperé una hora antes de pasar en coche por su casa. El coche de Daniel en la entrada, la luz del porche apagada, la ventana de la cocina no mostraba más que las persianas cerradas. Esa noche, aparqué a 4 calles de distancia y esperé señales que nunca llegaron. A la mañana siguiente encontré un mensaje de texto en mi teléfono. Cena familiar esta noche. ¿Lo posponemos? Respondí, por supuesto, y pasé el día preguntándome cómo serían las cenas familiares en casas donde todo tenía que encajar a la perfección. El sábado llegó y se fue. No hubo visita al vivero, ni explicación por mensaje. Domingo, lunes, martes, silencio. El miércoles fui a nuestra cafetería de todos modos. Me senté en nuestra mesa habitual con 2 tazas, esperando que ella entrara por la puerta con alguna explicación razonable. Nunca apareció. Esa noche volví a pasar por su casa una vez más, la luz del porche encendida, sin código, sin mensaje, solo una mujer en la ventana de la cocina, de pie perfectamente inmóvil como si posara para una fotografía que nadie vería. La señora Patel estaba regando sus geranios a la mañana siguiente cuando me dirigía a mi coche. Algunas jaulas parecen casas, dijo sin levantar la vista de sus flores. Dejé de caminar. La clave es la paciencia, continuó, y saber cuándo alguien necesita que le dejen una puerta abierta. Me miró entonces. Contacto visual directo por primera vez desde que había empezado a venir por aquí. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Asentí y me subí a mi coche. El viernes por la noche, estaba terminando una cena tardía cuando mi teléfono vibró.
Número desconocido de nuevo. ¿Estás despierto? Esta vez no dudé. Sí. Sé que tenemos reglas, pero necesito 3 puntos. Luego nada. Esperé 5 minutos antes de responder. ¿Qué necesitas? Un amigo. 20 minutos después, estaba sentado en mi coche a 2 casas de la suya, con el motor en marcha y la calefacción puesta. Ella se deslizó en el asiento del pasajero, vistiendo unos vaqueros oscuros y un abrigo que nunca le había visto. Conduce a la panadería de la calle del Sol, dijo, la que abre a las 5 de la mañana. Son las 11 de la noche. Lo sé, pero preparan durante toda la noche. A veces se puede oler el pan desde el aparcamiento, así que conduje a la panadería y nos sentamos en el aparcamiento oliendo levadura, harina y canela mientras ella me contaba sobre la cena, familiar que había durado 4 horas, los socios de Daniel y sus esposas, conversaciones sobre destinos vacacionales apropiados y causas benéficas aceptables. Claire sonriendo y asintiendo y haciendo su papel mientras algo dentro de ella se hacía cada vez más pequeño. No dejaba de pensar en la albahaca, dijo. Cómo se estiraba hacia la ventana incluso cuando había demasiada luz, como si no pudiera evitar intentar crecer. Comprendí lo que quería decir. Nos quedamos allí durante 2 horas, hablando de pequeñas rebeliones, libros que leía y que Daniel desaprobaría, música que ponía cuando él no estaba en casa, la forma en que había empezado a dejar un mueble de cocina ligeramente abierto solo porque podía. No soy infeliz, dijo mientras la llevaba a casa. Esa es la parte extraña. No soy miserable. Simplemente no estoy del todo viva. Aparqué a 3 casas de distancia, lo más lejos posible de los sensores de movimiento. Gracias, dijo, por entender que algunas emergencias no parecen emergencias. Después de que ella se fuera, me quedé en mi coche otra hora, pensando en las plantas de albahaca y los muebles de cocina y la diferencia entre existir y vivir. A la mañana siguiente, Ava me esperaba junto a mi coche cuando salí de mi edificio. Le dijo a Daniel que salió a caminar anoche. Dijo Ava sin preámbulos. Dijo que necesitaba aire. ¿Él la creyó? Comprobó su ubicación. El teléfono mostró que nunca salió del vecindario. Ava sonrió. Por suerte para ella, lo había dejado cargando en la encimera de la cocina. Chica lista. Ambas. Ella no está teniendo una aventura, continuó Ava, por si te lo preguntabas. Simplemente, ella se ilumina cuando habla de vuestras reuniones de café, como si alguien le hubiera recordado que tiene opiniones sobre las cosas. Tu madrastra es una buena persona, Ava. Lo sé, por eso necesita amigos que lo vean. El invierno se asentó en una rutina tranquila. Reuniones de café 2 veces por semana. Visitas al vivero cuando el tiempo lo permitía. Recados normales que le daban a Claire momentos de conversación con alguien que escuchaba sus respuestas. Daniel empezó a viajar más. Barcelona, Valencia, una conferencia en Sevilla que lo mantuvo alejado durante una semana. En esas noches, la luz del porche de Claire parpadeaba una vez. No era una señal, solo un hola al otro lado del callejón. Un recordatorio de que algunas conexiones sobreviven incluso a los límites cuidadosos. La señora Patel empezó a asentir cuando pasaba en coche por su casa. No exactamente amigable, pero tampoco desaprobatoria, como si hubiera decidido que ahora yo era parte del ecosistema del barrio. Un jueves de febrero, Claire apareció en nuestra cafetería con noticias. Daniel ha sido ascendido, dijo, sentándose en su silla. Vicepresidente regional, más viajes, mejor sueldo. Felicidades. Ella removió su café pensativamente. Me preguntó si quería redecorar la casa, actualizar la cocina, hacerla más moderna. ¿Qué dijiste? Le dije que la cocina estaba bien, que me gustaba cocinar junto a la ventana. Fue una pequeña victoria, pero su sonrisa era real. Hablamos durante 2 horas ese día, sobre libros que quería leer,
lugares a los que nunca había viajado, el jardín de hierbas que estaba planeando para la primavera. Cuando nos separamos en el aparcamiento, rozó mi mano con la suya al buscar las llaves de su coche, solo por un segundo, justo lo suficiente para recordarnos a ambos lo que elegíamos no hacer. Esa noche, desde la ventana de mi cocina, la observé cocinar la cena, moviéndose por su cocina como si fuera dueña del espacio en lugar de solo ocuparlo. Algunos cambios ocurren lentamente, como la luz que regresa después de la noche más larga del invierno. La primavera llegó temprano ese año. Para marzo, Claire cultivaba albahaca y romero en el alféizar de su cocina, plantas de verdad que prosperaban bajo el sol de la mañana. Nuestras visitas al vivero se hicieron más elaboradas, plantones de hierbas y bulbos de flores, plantas de tomate para el patio trasero, proyectos que le daban razones para pasar tiempo al aire libre. Daniel lo notó, pero no puso objeciones. El jardín era atractivo, aumentaba el valor de la propiedad. Ava ayudó con la siembra. A veces las veía los sábados por la mañana, arrodilladas en la tierra juntas, ambas riendo de algo que yo no podía oír. Una tarde de abril, volvía del supermercado cuando Claire me hizo señas desde su jardín delantero. El sistema de riego está fallando, dijo. ¿Sabes algo de temporizadores? Sí, en realidad. Pasé 20 minutos mostrándole cómo ajustar la programación para que sus hierbas no se regaran en exceso. El coche de Daniel entró en el camino de entrada justo cuando yo estaba recogiendo mis herramientas. Cariño, llamó Claire, con la voz perfectamente informal. Este es Ethan. Ayudó con el temporizador del riego. Daniel se acercó con la sonrisa cautelosa de alguien que no estaba seguro de si debía estar agradecido o desconfiar. Lo aprecio, dijo estrechándome la mano. Claire mencionó que había tenido problemas con el sistema. De nada, dije. La jardinería es un buen pasatiempo. De hecho, su apretón era firme, evaluador. ¿Vives en el vecindario? A pocas calles. Señalé vagamente hacia el centro. Hago algunos trabajos de mantenimiento los fines de semana. Técnicamente no era una mentira. Había ayudado a la señora Patel a arreglar un grifo con fugas la semana anterior. Daniel asintió y se disculpó para entrar. Claire me acompañó hasta el bordillo, charlando sobre abono y horarios de fertilización como si fuéramos conocidos que habían tenido una interacción breve y útil. Gracias, dijo en voz baja cuando llegué a mi coche. ¿Por el consejo del riego? Por ser normal, eso se convirtió en nuestra nueva normalidad. Interacciones públicas que tenían explicaciones legítimas. Las reuniones en la cafetería continuaron, pero ahora yo también era el vecino que ayudaba con pequeñas reparaciones cuando Daniel viajaba. Una bisagra de puerta chirriante, una luz exterior que no se encendía, arreglos sencillos que tomaban 20 minutos y nos daban excusas para estar en el mismo espacio. La señora Patel lo observaba todo con la sabiduría de alguien que había estado casada durante 40 años. Algunos jardines necesitan diferentes tipos de cuidado, me dijo una mañana cuando la ayudaba a mover una maceta pesada. El secreto es saber qué plantas necesitan espacio y cuáles necesitan apoyo. Para el verano, Claire había transformado su patio trasero, arriates elevados llenos de verduras, bordes de flores que atraían a abejas y mariposas, una pequeña mesa de patio donde ella y Ava desayunaban los fines de semana. Observé los cambios desde la ventana de mi cocina, la forma en que se movía por su jardín como alguien que había recordado que tenía un cuerpo, que había recordado que era posible cultivar cosas. Nuestras reuniones de café también evolucionaron, menos conversación cautelosa, más silencio cómodo. Nos sentábamos con nuestros libros y leíamos por separado, ocasionalmente compartiendo un pasaje divertido o una observación interesante. Era íntimo de una manera que no tenía nada que ver con el romance. Solo dos personas que habían aprendido a existir en el mismo espacio sin pretender ser algo que no eran. Un miércoles de agosto, Claire no apareció en la cafetería. Esperé la hora habitual,
Luego pasé en coche por su casa. El coche de Daniel no estaba. El jardín lucía perfecto, la luz del porche apagada bajo el sol de la tarde. Esa tarde, Ava envió un mensaje desde el teléfono de Claire. Urgencias, nada grave, mañana en casa. No pedí detalles, no llamé ni la visité. Simplemente esperé. 2 días después, Claire apareció en nuestra cafetería con la muñeca izquierda en una férula blanda. Me caí de una escalera, explicó, sentándose en su silla. Daniel estaba furioso de que hubiera estado limpiando canalones sin llamar a un profesional. ¿Te hiciste mucho daño? Muñeca torcida, ego magullado. Movió los dedos con cuidado. Pero aprendí algo interesante en urgencias. ¿Qué fue? Cuando me pidieron mi contacto de emergencia, les di el número de Daniel automáticamente. Pero cuando me preguntaron a quién quería que llamaran si algo me pasaba, hizo una pausa. Pensé en ti. Nos quedamos con esa confesión durante un largo momento. Probablemente eso no sea apropiado, continuó. Probablemente no. Pero es verdad. Sí, dije, es verdad para mí también. El otoño llegó con sus propios ritmos, días más cortos, oscuridad más temprana, Daniel viajando más a medida que su ascenso exigía más horas y mayores responsabilidades. Claire empezó a enviar mensajes de texto con más frecuencia, no solicitudes de transporte o ayuda con reparaciones, solo pequeñas observaciones sobre su día, fotos de los últimos tomates de su jardín, novedades sobre los libros que leía. Yo respondía con fragmentos similares, una puesta de sol desde el mirador, recomendaciones de cafeterías, fotos de mis propios pequeños intentos de cultivar cosas en mi escalera de incendios. Era una amistad que se forjaba en los márgenes, los espacios entre la vida normal donde la gente podía ser honesta sobre lo que necesitaba. Una noche de octubre, exactamente un año después de nuestro primer encuentro, la luz del porche de Claire parpadeó 2 veces. Me vestí y estuve en mi coche en 5 minutos. Ella me esperaba en el bordillo cuando llegué. No hacía falta explicación, simplemente se subió al asiento del pasajero y dijo, «Conduce al mirador. Aparcamos en nuestro viejo lugar sobre la ciudad, las ventanas un poco abiertas para dejar entrar el aire fresco, el motor en marcha para mantenernos calientes. Daniel quiere mudarse a Sevilla», dijo después de que lleváramos 20 minutos sentados. Mejores oportunidades, una casa más grande, se me cayó el alma a los pies. ¿Cuándo? En primavera, quizás verano, ya está buscando barrios. ¿Quieres ir? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Hace 6 meses habría dicho que sí, dijo finalmente. Ciudad nueva, un nuevo comienzo, un jardín más grande. ¿Y ahora? Ahora sé la diferencia entre correr hacia algo y huir de algo. Se giró para mirarme. Ya no quiero huir. Entonces, ¿qué le dirás? Que no estoy lista, que necesito más tiempo para pensarlo. Y si insiste, entonces tendré que decidir qué tipo de vida quiero vivir. Volvimos al barrio en un silencio cómodo. En su portal, ella hizo una pausa antes de bajarse del coche. Gracias, dijo, por ayudarme a recordar quién soy. Eso lo hiciste tú misma. No, dijo, puede que lo hubiera descubierto con el tiempo, pero tú hiciste que fuera más seguro intentarlo. El invierno llegó temprano ese año. Para diciembre, la mayor parte del jardín de Claire estaba inactiva, pero ella mantenía las hierbas vivas en el alféizar de su cocina, recordatorios verdes de que cultivar cosas seguía siendo posible incluso en los meses más oscuros. Los planes de Daniel para Sevilla progresaron lentamente, viajes para buscar casa, entrevistas de trabajo, conversaciones sobre distritos escolares y tiempos de viaje en las que Claire participaba con una neutralidad cuidadosa. Nuestras reuniones de café continuaron durante los meses fríos. A veces hablábamos de cosas prácticas, libros, actualidad, el leve escándalo del nuevo color de la valla de la señora Patel. A veces
Simplemente nos sentábamos juntos mientras la nieve caía fuera de las ventanas. En febrero, Daniel aceptó el puesto en Sevilla. Claire me lo dijo un miércoles que se sintió como cualquier otro miércoles hasta que pronunció las palabras. Quiere mudarse en abril, dijo, removiendo su café sin beberlo. Antes del verano, para que podamos instalarnos. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrorizada, dijo simplemente. ¿Y también aliviada? ¿Aliviada? Por tener finalmente que elegir algo, en lugar de simplemente dejar que las cosas me pasen. Terminamos nuestro café en silencio. En el aparcamiento me entregó un pequeño paquete envuelto. Regalo anticipado de cumpleaños, dijo, aunque mi cumpleaños no era hasta dentro de 3 meses. Dentro había una pequeña planta de albahaca en maceta, sana y verde, y estirándose hacia cualquier luz que pudiera encontrar. Para tu escalera de incendios, dijo, algo que crezca. 3 semanas después, un jueves por la mañana, me desperté y encontré un camión de mudanzas en la entrada de Claire. Observé desde la ventana de mi cocina cómo los operarios profesionales cargaban cajas y muebles de la casa. Daniel dirigiendo el tráfico con su habitual precisión. Claire supervisando el embalaje de sus herramientas de jardinería. Ava ayudó a cargar sus propias pertenencias en el BMW de Daniel. De camino a la universidad en otoño, se quedaría en la región con su madre biológica. Alrededor del mediodía, Claire cruzó el callejón hasta mi edificio. Llamó a mi puerta por primera vez en casi 18 meses. Quería despedirme, dijo cuando abrí. Nos quedamos en mi puerta por un momento, ninguno de los dos seguro de cuál era el gesto apropiado. Luego, ella dio un paso adelante y me abrazó, rápido y cuidadoso, pero real. Cuídate, Ethan. Tú también. Se fue al anochecer, la casa vacía, la luz del porche apagada. La señora Patel vino a la mañana siguiente con un plato de galletas y noticias. Una nueva familia se muda el próximo mes, dijo. Una pareja joven, esperan su primer bebé. Qué bien. Otro tipo de energía. Miró la casa vacía. A algunas personas las ayudas permaneciendo cerca, a otras las ayudas enseñándoles que pueden elegir algo diferente. Comprendí lo que quería decir. La planta de albahaca prosperó en mi escalera de incendios durante la primavera y el verano. Para agosto, producía suficientes hojas para cocinar, pequeños recordatorios verdes de que algunas cosas crecen cuando se les dan las condiciones adecuadas. Recibí una postal de Sevilla en septiembre, una foto de los Pirineos, sin dirección de remitente. El jardín va muy bien, decía con una letra que reconocí. Gracias por todo. Guardé la postal en el alféizar de mi cocina junto a la planta de albahaca. Algunas noches, cuando termino un turno tardío y conduzco por barrios donde las luces de los porches brillan como promesas, pienso en la diferencia entre existir y vivir, en el coraje que se necesita para elegir crecer sobre la seguridad. Algunas personas no las llevas a casa, las llevas al límite de la ciudad, las dejas respirar y rezas para que la luz de su porche signifique que regresaron a salvo. Algunas puertas permanecen cerradas, algunas luces permanecen encendidas, y a veces, si eres cuidadoso y paciente y estás dispuesto a cuidar el espacio entre lo que es y lo que podría ser, algo real crece en los márgenes. Mi teléfono todavía se ilumina con solicitudes de viaje de personas que necesitan ir de un lugar a otro. Los llevo de forma segura, profesional, con un servicio de 5 estrellas y chicle de menta y sin hacer preguntas. Pero mantengo las ventanas un poco abiertas, por si alguien necesita aire, por si alguien necesita recordar que puede respirar.